Perfecto. Muy buenos días, muchas gracias al resto de ponentes y asistentes por sus aportaciones. Esta ponencia se cimenta sobre la apuesta de un nuevo enfoque estético para analizar el simbolismo de la película La salida de la luna, de John Ford. La finalidad de este es la de ahondar en los aspectos culturales, filosóficos e históricos que se pueden extraer de la misma al analizarla desde el marco de la teoría literaria de Schiller, Beltrán Almería, Mikhail Bakhtin y Antonio Viñuales. El despliegue del marco interpretativo de estos permite comprender el poder de la estética cinematográfica para reflexionar sobre los tránsitos culturales de la humanidad, materializados en los cambios en las costumbres y la evolución de los grandes regímenes de la imaginación. Frente al símbolo como arquetipo inamovible de la psique, el concepto de símbolo que empleo, heredado de los autores mencionados previamente, aunque despacio, sí que evoluciona en el tiempo. De este modo, los símbolos son la cristalización de los valores que la sociedad necesita para cada momento histórico. Así, la categoría y símbolo del idilio, al que pertenece la salida a la luna, es una de las estéticas más trascendentes de la imaginación humana. Nacida en el Neolítico, de la mano de la difusión de la agricultura. Una identidad cultural que ha llegado hasta hoy, desarrollando una concepción vinculada al apego, a la tierra natal, como espacio próspero donde la comunidad puede perpetuarse y prosperar indefinidamente en el tiempo mediante la sublimación de las costumbres. La película del género del idilio alberga realmente 3 cortometrajes distintos. El tríptico se erige como otro canto fordiano al mundo comunitario y rural, visto de manera afectiva y nostálgica. Esta tríada muestra de manera amigable ciertas tensiones del proceso civilizatorio moderno. La Majestad de la Ley, la primera historia, gira en torno al símbolo del hombre de bien llamado Dan O'Flaherty, al que va a visitar a un antiguo amigo. Dan aparece como un ser de grandes dimensiones, vinculado a atributos físicos y la gran consideración de su espíritu en contacto con la comunidad y con la naturaleza, de la que tiene un amplio conocimiento. Una figura heredera de la imaginación prehistórica que aquí encarna un mundo agonizante ante las nuevas costumbres. Como explico previamente, los símbolos no son arquetipos estancos, sino que responden a regímenes de la imaginación variables según el tiempo histórico. De ahí que Dan, a menos que se adapte al nuevo tiempo y forma de pensar, deja de tener cabida. Durante la trama se desvela que ese viejo amigo realmente no había sido una visita amigable, sino que había ido para notificarle que iba a tener que pagar una multa para evitar la cárcel. La causa, un vecino que le había acusado de mentir. Una acusación al honor a la que Dan, respondió de manera violenta. Así, él no se considera culpable de nada, ya que lo único que estaba haciendo era hacer justicia ante una ofensa, razón por la cual se niega a pagar la sanción, teniendo que ir a la cárcel. Lo que hubiera ocurrido de haber aceptado la multa habría sido no solo aceptar simbólicamente la culpa de un agravio que para él no existe, sino aceptar las reglas de un derecho estatal que no siente como propio. 1 minuto de espera. El segundo relato comienza con la parada de un ferrocarril en la estación, muestra metafórica del progreso. Aquí aparecen, en tono cómico, los usos del pueblo irlandés y cómo, frente a los avances técnicos como el ferrocarril, las costumbres continúan férreamente inamovibles. La parada de 1 minuto se extiende, sin embargo, en el tiempo, permitiendo a Ford mostrar la pervivencia de la tradición popular oral, una representación del costumbrismo irlandés que sirve como cohesionador comunitario. Mientras, a modo de contraste, simbolizando los contravalores, las 2 únicas personas que se muestran ajenas a las dinámicas populares son una pareja inglesa, fácilmente identificable por su acento y caracterización. La inadaptación se muestra también de manera más sutil en uno de los maquinistas, quien constantemente intenta interrumpir estas dinámicas sociales populares bajo la premisa de que el tren ha de partir. Este personaje cuenta además con un acento irlandés menos rural y cerrado, por corresponder con un estatus social elevado de algún núcleo urbano, simbólicamente más alejado de las dinámicas de la tierra natal y su apego dentro del entorno agrario. El relato concluye con la con la llegada al ferrocarril del equipo local de Hurley, victorioso entre gaitas, y el surgimiento del amor entre 2 jóvenes, de manera natural y orgánica, al tiempo que el padre de uno y la madre de otra acuerdan el matrimonio de sus hijos. Un guiño de Ford a cómo en el mundo moderno el casamiento concertado puede convivir con el amor libre. Tras la partida del tren, los únicos a los que no les da tiempo de subir a los vagones son los ingleses, inadaptados al medio que les rodeaba, quedándose fuera de ese tren del progreso que simboliza el triunfo comunitario y la posibilidad de pervivencia de las costumbres mediante el idilio en tiempos de fragmentación.
1921. La trama gira en torno a la persecución urbana de un miembro del IRA, condenado a la horca, por parte de la policía pro-británica en 1921, los Black and Tans, durante la Guerra de Independencia irlandesa. Tras las críticas que hace la esposa irlandesa a su marido, él acaba haciéndose el despistado para dejar huir en un bote al prófugo. Cierra el relato este guardia cantando la canción rebelde de La salida de la luna o The Rising of the Moon junto a su esposa, con la que se reconcilia. Así, cuando un policía irlandés al servicio británico se le ofrece la recompensa de 500 libras, 25 veces más de las que ofrecen a Jeepo en El delator, que era la primera película oscarizada de John Ford en la década de los años 30, por dar información sobre el prófugo cuyo paradero conoce, evita delatarlo. Frente al delator en el que vende a su amigo rebelde por la recompensa inglesa, desencadenando así la crisis, aquí vemos lo contrario, la armonía entre el individuo, la familia y la nación. Esto se logra a través de su negativa a venderse por la recompensa, un cambio de conciencia, coordenadas morales y valores mediante el poder transformador de la música tradicional, que le permite reintegrarse en su comunidad y no caer en las dinámicas del dinero como agente disolvente de la comunidad. Frente a la ausencia de música en el delator y la consiguiente caída en desgracia de Jeepo, el policía termina silbando esta vieja canción, proyectando la memoria musical como herramienta para reconstruir el idilio perdido en un mundo en el que se había olvidado esa tradición oral. Establece Ford así una clara diferenciación entre ambas obras a la hora de abordar un mismo acontecimiento y deja claro, mediante la poética audiovisual, las vías de escape del infierno urbano para poder sobrevivirlo, pudiendo salir del problema moderno de la soledad y la atomización social a través de una propuesta armonizadora entre individuo y comunidad. A modo de conclusión, en la primera historia queda representada la quiebra del idilio de la tierra natal a través de la caída del hombre de bien, que es obligado a cumplir con un castigo impuesto por el Estado, desapareciendo el peso del honor correspondiente al mundo de ayer. El régimen de la imaginación que corresponde con la genealogía y el honor no tiene cabida en el mundo moderno. En la segunda historia, la proyección del idilio comunitario se adapta al tren del progreso, en el que todos aquellos capaces de preservar los vínculos sociales son incluidos. Así, únicamente se ven rechazados aquellos personajes ajenos a las costumbres, planteando simbólicamente Ford que la única manera de sobrevivir al tren de la modernidad es la preservación del sentido comunitario. En la tercera historia, frente al sinsentido deshumanizante urbano, la canción La salida de la luna es capaz poéticamente de despertar los más profundos sentimientos humanos, el anhelo de un pasado remoto de armonía. La cuestión musical no es algo baladí, ya que, para Ford, el empleo de música en toda su filmografía lo usa como manera de cohesionar a la comunidad al proveer de recursos culturales y prácticas expresivas que, de manera consciente o inconsciente, son usadas por individuos y grupos para entenderse a sí mismos a través de los valores que estas canciones transmiten. Concluyendo, como plantea Schiller, la facultad poética acude aquí, como tantas otras veces, en auxilio de la razón, para dar forma a aquella idea y realizarla en un caso determinado. Así, aunque las costumbres para la modernidad artística puedan ser un sinónimo de rutina, desnaturalización, crueldad o sátira, pues como ocurre en La Regenta o en Madame Bovary, por ejemplo, de Gustave Flaubert, no siempre es así. De hecho, Ford lo que muestra en este tríptico, así como en otras obras de género idílico, es cómo las costumbres se subliman y toman forma de espacio armónico, sea este el fuerte militar de Fort Apache o de Río Grande, o el entorno bucólico irlandés de La salida de la luna o la célebre obra del hombre tranquilo. Todas ellas catedrales idílicas. Ofrecen este tipo de películas una reflexión mediante la estética capaz de armonizar el idilio con la educación para un mundo nuevo. Esto no se plantea como un proyecto estanco y cerrado del pasado, sino como lugar y tiempo deseable para el futuro, en el que mediante una visión pictoresca, cómica, tierna y sublimada sobre las costumbres, es posible forjar un faro poético que mediante lo comunitario aporte luz para avanzar hacia un futuro armonioso para la humanidad. Como no podía ser de otra forma, esta charla se la dedico a Lola Ugarte, que tenía bien el visitarme, y como las grandes personas que intentan trabajar el idilio, todos los años, simbólicamente esa muestra del apego y el afecto a la tierra natal es venir a Casbas a recoger las uvas de la vendimia, que no son las uvas de la ida de John Ford, sino que son las uvas de la comunidad y de la comida y de celebración comunitaria. Muchas gracias.